Tenemos una entrevista distinta, vamos a hablar de algo que casi nadie cruza, que es la psicología y el emprendimiento. Y para eso vamos a invitar con la invitada especial, que es Ruth Carolina Durante, licenciada en psicología, cursando actualmente un doctorado en neurociencias y trabajando con terapia individual, grupal, familiar, tanto presencial como online. Y además de eso, es mi tía. Así Sí. que, bueno, vamos a ir con esta pregunta, ¿no? Que es lo que nos trae, que es, ¿qué tiene que ver las emociones de la persona con que su negocio funcione o no? Así que vamos a ir de lleno con eso. Gracias, Qué Ruth, por gusto, estar. qué gusto estar contigo hoy. La verdad que me parece súper interesante la consulta, porque vos sabés que a partir de los disparadores que hemos encontrado para esta Sí. reunión que tenemos hoy contigo, em, no tanta gente viene a la consulta por temas laborales. Ah, mira. Me parece súper copado haber encontrado esto porque vienen por crisis personales con respecto a la edad, con respecto a pareja, hijos, padres, padres adultos mayores, em, Sí, pero laboral como tal realmente es muy poco. Y sin mira. embargo es donde pasamos casi la mitad de nuestro día, o sea, vida. Sí. Entonces, ¿cuán importante sería poderle dar todavía mucha más visibilidad a nuestra salud mental, emocional, que hace, por otro lado, a la salud corporal, viendo a la persona holística, ¿no? Y para que todo funcione, si lo veo, si voy a la psicóloga para resolver mis temas de pareja, mis temas familiares, mis temas propios de la vida, con algunos traumas puede ser o conflictos que hayamos tenido en nuestra historia de vida, ¿por qué no veríamos también esto, lo laboral? Que como decimos, ¿no? Es donde llevamos mucha parte de nuestro día o de Totalmente. nuestra vida. Sí, sí. Sí. Así que súper importante. Y que mezclamos también, ¿no? Que nos llevamos el trabajo para casa o lo mezclamos con la familia, ¿no? Y bueno, tiene tanto que Totalmente, ver y quizás no lo atendemos desde este lado psicológico, ¿no? Em, sí, porque, perdóname, porque justamente, a ver, si necesitamos revisarnos en lo personal y vamos a una terapeuta para que nos ayude a vernos en aquellos que nos cuesta y que nos ayude a revisarnos para poder tomar un autodistanciamiento mejor del que nosotros podamos lograr, si es que tenemos un trabajo, ¿no? En el que nos sí, revisemos y nos autodistanciemos y nos veamos cómo estamos siendo con el mundo, cómo estamos siendo en relación con los demás. Y acá, ¿cuántas relaciones se juegan en lo laboral? sí. Sean patrones, sean subordinados, colegas. Entonces, bueno, ¿cuánto debiéramos mirar esta parte? ¿Cómo se nos juega en lo emocional y en la salud mental? Totalmente. Bueno, qué acertado, ¿no? Mira, yo tengo varias preguntas, Ujú. pero bueno, antes de lanzar o para comenzar con esas preguntas, me gustaría saber un poco de vos acerca de por qué te lleva a especializarte en psicología, ¿no? ¿Qué es lo que te motivó o cómo te metiste en esta rama? De muy chiquita, me interesaba mucho entender la mente y cómo se generaban los pensamientos y o las emociones, sin entender mucho porque era chiquita realmente, edad escolar. Entender la mente, cómo se hacían los pensamientos y dónde está la mente como Sí, tal, porque no claro, necesariamente la encontramos en un órgano, como no encontramos el amor en el corazón. es Entonces, verdad. bueno, después la vida me fue llevando por distintas formaciones que amo profundamente porque forman parte de mi esencia de mi vida. Y, por ejemplo, una de las que amo es estudiar reflexología holística. Entonces, cómo el ser humano es completo y es entero y podemos ver desde
las 7000 terminaciones nerviosas que tenemos en la planta del pie, podemos revisar todo el cuerpo humano. Y lo he constatado en lo personal, cuando me hacen a sí, mí, pero también en consultantes, cuánto ayuda. Y ese masaje puntual con técnica a que nos armonice y equilibre todo el cuerpo. Pero a lo holístico tiene que ver en cómo las emociones y nuestros propios pensamientos nos empastan, nos enquistan, nos enferman, se nos obtura. Entonces, y nos enferma, ¿no? Entonces, claro, enferma ya sea mentalmente, emocionalmente y físicamente. El famoso mala sangre que uno se hace por una u otra cosa, de verdad el cuerpo va dejando un registro y cada mm, vez, y uno va escuchando teoría polivagal, muchas cosas que están demostrando que la epigenética completamente demuestra cómo hasta los genes vienen con una impronta de algo que pasó y queda registrado en cómo somos, pero claro, también tenemos ese libre albedrío que nos permite elegir también cómo ser, cómo, qué actitud tomar ante las determinadas cosas que nos vayan pasando en la vida. claro. Bueno, y Bueno, eso me llevó, en mi propia terapia, encontrar con Alicia, que la amo profundamente, mañana tengo consulta con ella, el encontrar, mi caminito a estudiar también la psicología como tal, y desarrollarla. Y hoy por hoy, como dijiste en la introducción, haciendo ya un doctorado en psicología, porque para seguir estudiando la mente y el sí. cerebro que la piensa y la conciencia, un doctorado con orientación en neurociencia cognitiva aplicada. Ah, qué lindo. Bueno, qué bien, ¿no? Qué lindo como la curiosidad o lo que a vos te llamó la atención desde un inicio, bueno, después vas como alimentándote y aprendiendo más y sumando experiencia a todo eso. Coincido totalmente en cómo todo está conectado, ¿no? En esta historia que uno se cuenta, o ese, ¿cómo se puede decir? Esa predisposición mental que uno tiene para afrontar los problemas, ¿no? Ya sea negativo, positivo, neutral, ¿no? Y cómo eso después se resiente en el cuerpo. Y bueno, hablabas al principio de la cantidad de horas que pasamos trabajando y Ujú, cómo eso es una gran parte de nuestra vida, ¿sí? Además de todas las relaciones. Bueno, qué importante y qué prudente poder atender también este aspecto, bueno, emocional que tenemos dentro del trabajo y cómo nos sí, movemos en cuanto a eso. sí. Eh, Hay algo que por lo menos me ha pasado a mí y también lo escucho habitualmente, mismo la semana pasada lo hablaba con una emprendedora, y es el tema de cobrar. Y ahí viene Ujú, otra pregunta que es, bueno, bastante, yo creo, complicado, ¿no? Al momento en que uno tiene que, ya sea si está trabajando o emprendiendo, el momento que uno tiene que cobrar por su trabajo o aumentar ese valor, ¿no? Y mi duda es, ¿por qué cuesta tanto, para algunos, ¿no? Para otros quizás no, ¿por qué cuesta tanto pedir o cobrar por lo que vale el propio trabajo? ¿Sí? O quizás el valor que uno tiene. sí, ¿cuánto tiene que ver eso con nuestra propia valoración? Mm, ¿Cuánto tiempo, qué valor le pongo, qué costo tiene mi tiempo, mi vida, mi sangre? sí, Es el valor que uno mismo se da. Obviamente uno analiza un valor de mercado y después analiza la propia oferta que estamos haciendo. Y se nos juegan un montón de cosas ahí, Ezequiel, porque puede ser creer que no somos suficientes, que no estamos preparados, que nos falta experiencia, que nos faltan títulos para poder ser mm, escuchados en la materia en la que nos estemos desarrollando, que nos falta experiencia, que nos faltan clientes, pensando en distintos emprendedores, ¿no? sí,
Y eso hace que entonces, bueno, si no soy suficiente y por ahí la persona puede encontrar lo mejor en otra parte, prefiero ser más barato, más económico para empezar a tener clientela. Y, y no es del todo acertado. Ahí se nos juega mucho el síndrome del impostor, Mm, como lo llamaba Maslow, o esto de el salir de la ballena, que también evoca esto mismo de soy lo suficiente, porque claro, uno sabe cuánto se preparó para esto. Cuando nos hemos preparado, si no nos regalaron sí, un oficio, un título, si nos lo hemos ganado, si hemos rendido, por ejemplo, en mi caso, cada parcial, cada final, los 5 años de la carrera inicial y después la otra cantidad de títulos que uno va adquiriendo con el paso del tiempo las formaciones que la persona que está emprendiendo, el curso aquel inicial, y también puede ser alguien que hace algo innovador, y también, bueno, claro, si sos innovador en tu rubro y no tenés un título que mostrar, pero tenés la impronta, tenés la experiencia, tenés estas ansias de seguir creciendo, y eso tiene un coste. Y hay que saberlo valorar. Está bien, como decíamos, uno analiza el valor del mercado, pero tengo que pensar cuánto tiempo le dedico a esto. Pero tiempo no es este momentito en que me siento y lo mm, realizo y te lo entrego. También claro, es aquel previo con el que me preparé, con el que me claro, estuve capacitando para estar a la altura y ofrecerte este ser producto o servicio que te estoy ofreciendo. Cuesta porque tiene que ver con nuestra propia valoración. ¿Cuánto valoro yo lo que yo sé y lo que mm, puedo hacer y lo que puedo dar y la sí, entrega que le pongo en cada cosa? Y después iré ajustando, iré viendo, analizando el mercado, si está bien y si en cuánto tiempo corresponde que haya un incremento o no, porque también dependerá claro, del valor de mercado en el lugar en el que me maneje. sí, Por ahí una cosa es, yo vivo en Argentina, entonces una cosa puede ser acá y otra cosa puede ser para vos en este momento allí. sí, Entonces, uno va analizando y eso forma parte también del negocio del emprendedor, ¿no? Al analizar todo totalmente, el tiempo el mercado y analizando lo que uno es y puede dar. Pero creo que nos debemos valorar nosotros primero para poder decir cuánto vale esto. Por eso cuando me hacía este ruidito la pregunta, cuando cuánto pido, el valor es este, claro, el valor es este. ¿Cuánto vale mi tiempo, mi producto? Esto lo vale. claro. Entonces, no es que te pido y bueno, lo que puedas, bueno, este sería, pero vos fijate. Sí, ¿no? Como una muletilla rápida, sí, Sí, entiendo. ujú, Sí, yo me anoté acá lo que vos dijiste de tiempo y la entrega, o sea, cuánto ujú, tiempo se le dedicó a, bueno, a lo que sea, ¿no? Que ujú. se esté haciendo y la entrega, ¿sí? Y bueno, me anoto acá ser consciente de eso como bueno, para poder darle un valor, no quedarnos simplemente por ahí con ese miedo o ese temor. Porque, porque hablando del emprendedor, necesita tener pasión en lo que hace, Claro, porque vamos a estar muchas horas trabajando allí también. No mm, significa en un primer momento que vamos a estar trabajando online 3 horas por día y sí, sí, ojalá después. Pero en un principio hay que generarse el terrenito, ¿no? sí, Arar el campo, mover la tierra para hacer el surco, para poner la semillita, darle tiempo a esa semillita, ¿no? A que brote. Y no podemos acelerar procesos. No puedo abrir la semilla para que el brote salga. No es así, así se rompe. Necesita un tiempo de elaboración y de proceso. A eso voy con el tiempo. También después, cuando puedo ponerle valor, ese tiempo cuenta, esa claro, experiencia que fui ganando cuenta.
y la entrega que, a ver, yo hago con amor mi labor, Sí, mi desarrollo. eh, y entonces, ¿y cuánto amor le pongo? Y sí, y si hace falta un domingo preguntarle a un consultante cómo se encuentra hoy, manda un mensajito. claro, Y entonces, y eso no está en el valor de la consulta cuando venga esta semana. O sí, o sí, porque no le cobro el mensajito del cómo está. Pero sí está en el valor de mi consulta y el valor agregado que le doy a mi servicio por la pasión que le pongo. Y no significa no desconectar. Siempre estamos sí. jugando en una cornisa, ¿no? En que tenemos que encontrar el equilibrio sano también para nosotros. Totalmente. Y me gusta ahora que decís equilibrio porque se conecta con otra pregunta que te quería hacer, que es acerca de cuando alguien ejecuta todo el tiempo, o sea, todo el tiempo está creando, todo el tiempo está trabajando, Ujú. pero no se detiene a pensar hacia dónde va o no se detiene a analizar. ¿Qué pasa en esta situación? Porque bueno, me imagino yo que se genera un desequilibrio, Sí, ¿no? podés terminar en el burnout Claro. y Bueno, terminar sí, quemado. Entonces, sí, claro, porque ahí es el problema cuando queremos dejar de ser esclavos de un patrón, pero somos esclavos de nosotros mismos. claro, Y sí, necesitamos encontrar y el trabajo esclavo, por Dios que se siga terminando cada vez más en el mundo, ¿no? sí, Y vamos por ello. Entonces, tampoco seamos nosotros amos y nos tengamos como esclavos, trabajando cuántas horas por día, mm, cuántos días eh, en la semana. Entonces necesitamos poder detenernos y mirar una puesta de sol, mirar los pajaritos comer las migas que le tiremos, acariciar a nuestra mascota, nuestros 15 minutos diarios de meditación, de respiración consciente, de ser consciente entonces de mi respiración, de mi cuerpo, cuidar de nuestro descanso, cuidar nuestra alimentación, nuestra actividad física y nuestras relaciones sanas. mm, Necesitamos sostener el equilibrio en todo eso para que todo funcione bien, porque no estamos escindidos, divididos entre el que trabaja, la pareja y los hijos o los amigos. Somos todo uno. Entonces, necesitamos cuidarnos holísticamente en el todo nuestro para que todo funcione de la mejor manera. Y habrá momentos de crisis en uno u otro que los regularemos, pero si nosotros estamos en un nivel en el que no tenemos un margen para estar descompuesto un día, claro, hay un desequilibrio. Entonces sí, necesitamos ordenarnos, estar en armonía. ¿Cómo logro estar en armonía? Siendo consciente de cómo me encuentro hoy. Necesito una pausa, necesito descansar, necesito hacer una siesta en el día, necesito aprender que mi ritmo circadiano debiera respetarse, entonces cenar temprano, ir a descansar temprano, dejar móviles temprano, para ser eficiente al otro día, porque en el momento en que pasa el basurero, mm, escuché a Nazareth Castellanos que me encanta, pasa el basurero por la noche, claro, en el sueño se limpia nuestro cerebro, claro, pasa el recolector. Entonces, bueno, permitámosle que nos limpie, sí, es la actualización del celular. ¿Cuándo se totalmente, actualiza nuestro cerebro? En el buen descanso de la noche. Y no podemos evitarlo y cambiarlo por otra cosa. No podemos dormirlo siempre con una pastilla. sí, me gusta lo que dijiste. Pienso, tenía un jefe que tenía muchas pestañas abiertas en su computadora siempre y su computadora siempre le andaba mal y tenía una buena computadora. Hasta que, bueno, un día llegó una crisis por varias cosas personales que le estaban pasando y cerró todo y apagó su compu y después la volvió a prender y anduvo, y le anduvo bien.
es como que necesitamos, ¿no? Hacer un reset, Bajar pestañas. necesitamos, claro, cerrar un poquito Cerrar las pestañas. pestañas. Sí, Sí, en alguno de los grupos terapéuticos vos decías que tengo grupos terapéuticos y en el grupo justamente sí, hablábamos de eso esta semana pasada. Si existe el multitasking o no. No, claro, podemos atender focalizadamente a una cosa por vez. Podemos claro, tener una buena agenda para estar organizados. Sabemos que podemos estar cocinando y ya pusimos el lavarropas, pero en el momento que pusimos el lavarropas a funcionar, estábamos ahí. sí, Y después cocinamos y después en el medio voy sacando ropa del tender, digo, ¿no? Los amos o amas de casa. Sí, podemos ir haciendo, pero como varias cosas a la vez, pero en este momento tengo que hacer esto. claro, Después el sí, cerebro se acostumbra, ¿no? Podemos ir conduciendo y también en el medio pensando en la lista del súper que tengo que ir a comprar o podemos hacer alguna que otra cosa como más mecánicamente, pero el foco en el momento en que algo se cruza, un perrito se cruza y tenés que tener con todo el foco allí. claro, Y es, totalmente. y es así, necesitamos entender que la mente tiene también su momento de que tiene que tener descanso, bajar pestañas, Sí, apagar el móvil o ponerlo en modo noche, como yo lo pongo, modo sueño o noche, a determinado horario, listo, se bajan los colores, ya no es tan atrayente y significa que lo tengo que dejar. claro. Bien, bien. Te quería preguntar, ¿puede ser que, a ver, esto de la eficiencia y del multitasking y de hacer muchas cosas, puede ser que sobrecargarnos de actividades o sobrecargarnos la agenda sea como una forma de evitar ciertas decisiones o de evitar ciertas cosas y que nos sobrecarguemos adrede, solo inconscientemente, ¿no? Pero para no atender otros asuntos. Sí, es muy probable. Que yo diría porque ¿cuál es la base emocional de eso? Hmm, ¿Es miedo? ¿Es miedo a no bien, ser suficiente? ¿A no tener lo suficiente? Como decíamos antes, ¿no? O sea, el título, o sea, la formación, o claro, sea, la capacitación. ¿Es miedo y necesito llenarme de cosas? Uno tiene que bien, poder elegir, bueno, este viernes me junto con tal grupo de amigos y la otra semana va a ser con tal grupo de amigos y aquella otra amiga, bueno, le voy a decir el tal día un cafecito. Y ahí nos vamos repartiendo en el cosas por hacer, los que tenemos hijos, a estar atentos con ellos, estar en la vida de ellos, no encima de ellos, porque sí, tienen que aprender a vivir su vida, pero sí estar sabiendo. Conocerlos, no solo reconocerlos en una foto, conocerlos, y cómo piensan, cómo sienten, cómo son, qué les puede estar pasando. Hay tantas cosas, nuestra pareja, sus estados de sí, ánimo, su labor, y así, ¿no? Y nuestro propio trabajo, y los clientes, y las cuentas, y las cosas por pagar. Si nos sobrecargamos a todo eso y le estamos pidiendo mucho a nuestro humano cuerpo. hmm, Digo, a un empleado uno sabe hasta dónde pedirle, por ejemplo. Y entonces también deberíamos hasta dónde pedirnos a nosotros, a un empleado, a un amigo, a nuestra pareja, a nuestros hijos, hasta dónde le puedo pedir. Y está bien que cada cual cumpla con su rol, pero nosotros no sobreexigirnos tanto. Encontrar nuestros claro, límites y nuestras pausas. Y además está muy bueno ser curioso y querer un poco más, porque tiene que ver con nuestra motivación básica, ¿no? De bebés sí, aprendimos a gatear y no nos conformamos con gatear. Un día queremos caminar. Y sí, aunque nos caigamos y nos golpeemos, vamos a insistir en que queremos caminar hasta que lo logramos. Y cuando somos más grandecitos, andar en bicicleta y así creciendo y creciendo. Tiene que ver con la naturaleza del ser humano.
claro, pero también hay que saberlo regular. bien. Me gusta eso y mientras estabas hablando estaba pensando bueno, voy conectando lo que me decís con las mentorías que tengo, con emprendedores y cosas que van surgiendo. Hay una marca, por ejemplo, con la que estoy trabajando, que están creando la marca para un producto. Y bueno, cuando ya tenemos todo listo, surge una duda o surge un miedo que es como que todavía no es el momento, ¿sí? O sea, siempre es una excusa, che, todavía no es el momento, Ujú, o ya sea económico, sea, eh, bueno, de predisposición, ¿no? De elementos, de características que necesitamos. Entonces te quería preguntar, ¿cómo se distingue cuando es un miedo real, ¿sí? Realmente no podemos avanzar o no podemos hacerlo porque no es el momento, o cuando ya estamos postergando algo, si estamos ujú, haciendo procrastinación de eso. ujú. Eh, ¿Cómo podríamos por ahí identificarlo, ¿no? O no sé, saber en qué momento, antes dijiste cuál es la base, ¿sí? El Sí, miedo. Ok, por ejemplo, pudiera serlo, claro, por porque de las ejemplo. emociones básicas, ¿no? Que podemos, que reconocidas, miedo, enojo, tristeza, felicidad, la Bien, sorpresa. Voy mirando porque la tengo siempre a sí, mano a la rueda de las emociones, la repugnancia, el amor, que tanto nos habló la peli, ¿no? Esta que se ha hecho sobre las emociones. Entonces, sí, y a su vez, después del miedo, esta rueda de emociones nos muestra qué es lo que hay detrás del miedo. Puede ser que me sienta avergonzado, bien, vulnerable, bien, rechazado, inseguro o preocupado. Entonces bien, ahí analizo, me siento vulnerable, siento que no, que puedo estar, ser atacado, que me rechacen, claro, que me dé vergüenza, que me siento inseguro o qué otra preocupación hay en el medio. Entonces, yo siempre voy a la base de qué desarrolla esa marca o qué desarrolla esa persona. ¿Qué pasión lo movió? ¿Cuál fue el momento de inspiración en sí, el que dijo, quiero hacer esto? Digo, hoy hablábamos de quien puede innovar. Bueno, ¿y cómo se te prendió la lamparita y qué te despertó de hacer esto? Vamos ahí. Y si logro encontrar que hay ahí debajo, me doy cuenta cuándo es el momento. Y claro, si, y si hay un motus que me impele, que me busca, que quiere salir, entonces es el momento. Y sí, ahí entonces es importante no procrastinarlo, porque bien, entonces me estoy postergando la felicidad que me da, que es lo que está justo enfrente de la rueda de las emociones, que es lo que está del otro lado, la felicidad y la sorpresa. muy bueno, Que es lo que claro, me entonces, ok, si estoy acá y necesito dirigirme hacia el otro lado, ¿qué es lo claro, que hay en el fondo de la felicidad? Sentirme segura de mí, agradecida, tranquila, entusiasmada, juguetón. Amo cuando se lo hablo esto con consultantes. ¿Cuántas veces sí, jugamos? bien, Nos hemos olvidado un montón de jugar por ser responsables, porque ya sos grande, porque ya sos un adulto y tenés que actuar como tal. No, la vida pasa más por otros lugares. Y si me siento sorprendido, bueno, a ver qué puede haber ahí detrás, qué genera impacto, con qué me asombro. ¿Es confusión? Entonces, bueno, hay que ir un poquito más a la base, al renglón anterior muy bueno, sí. y hacia dónde quiero ir. Me gusta, lo noté acá porque claro, a ver, el primer pensamiento que se me viene cuando no avanzamos con esto o cuando no avanzamos con algo es, claro, miedo a que no funcione, miedo a cualquier cosa. Pero capaz que es otra emoción, ¿no? Ujú. Capaz que es Sí, vergüenza, capaz sí. que es, bueno, esto, inseguridad, rechazo. Qué bueno posicionarnos en otro lado, ¿sí? O Ujú, entender qué nos pasa para después decir, ah, pará, pero yo quiero ir hacia esta felicidad. O yo estoy ujú, haciendo, no sé, pienso,
en algo nuevo, ¿no? Que podamos meternos en un proyecto. ¿Y para qué hago ese proyecto? Para divertirme, para jugar. Ujú. Ah, claro, ok, entonces no voy a tratar de hacer todo perfecto para sacar el mejor rendimiento. Y darme lugar al error, darme lugar al Claro, aprendizaje que es necesario, porque vamos por algo nuevo. Entonces, y lo tengo que aprender, aprehender con H incluso, ¿no? O sea, sí, tomarlo de verdad. Entonces, darnos tiempo, darnos oportunidad. muy bueno, sí, Ujú. muy bueno. Después Con te esto de comparto la rueda lanzarse, de las emociones. te iba a decir si la Sí. tenías ahí, si querías mostrarla, y si no, después la pasamos ahí Bueno, en ahora imagen. la tengo impresa, pero la tengo ya lejos en el consultorio. Ah, Ahí, ¿no? perfecto. Bien, Es una bien, ruedita de emociones. bien. Después te Creo que la he paso de todo. visto. Sí. La he visto igual, si pones en Google, aparece en la rueda de las Sí, emociones. sí. Sí, sí. Está bueno saberlo, ¿no? Porque no todo es o miedo o felicidad, No, ¿sí? hay muchas más. Hay muchas Claro, más y las otras que pueden estar alrededor de esta. Entonces, es sí, tan necesario tener mejor vocabulario de las emociones, mejor léxico, mejor entendidas, comprendidas y sí, ninguna restándole valor. A ninguna hay que restarle valor, tampoco al miedo, tampoco al enojo. sí, Muchas veces esos nos sostienen con vida. Yo claro, necesito que una mujer que está sufriendo violencia doméstica se enoje con la situación para que pueda tomar una decisión. muy bueno. Entonces, nos salva la vida, así como el miedo, que es tan primitivo, ¿no? Pero tiene sus facetas y ahí nosotros tenemos que elegir cuál vamos a tomar. Te puede dejar paralizado, estático, podés huir, podés atacar, podés hacerte el muerto. El asunto es cuánta entidad le doy a eso. Y si lo veo sabiendo que el miedo me quiere salvar la vida, le agradezco. Qué lindo, porque me querés mantener con vida. Pero yo también estoy aprendiendo a mantenerme con vida, con felicidad, con amor, también tolerando el enojo, la frustración, la tristeza, Sí, lo que me desagrada, porque todo forma parte de la vida. sí, Entonces, algunas tienen mala prensa, pero no significa que sean malas, solo que no están bien reguladas, bien gestionadas. claro. Bueno, me gusta. Y me conecta con algo, ¿no? Porque hay veces que tenemos muchas cosas aprendidas, ¿sí? En cuanto a cómo tiene que ser el trabajo, cómo tiene que ser el emprendimiento, cómo nos tenemos que manejar con el dinero. Y pienso un poco acerca de esas presiones y cómo nos afectan, bueno, al momento de emprender, ¿sí? Eh, Quiero decir, es posible que esto nos marque esos aprendizajes, ya sea que los veamos en la familia, que los veamos también en la televisión, ¿sí? En referentes y todo, que esa presión la tengamos nosotros al momento de emprender o de comenzar un negocio. Sí, es lógico. Es la tensión propia de la misma vida y de los desafíos. Sí, Entonces, claro que es lógico. El asunto es cuánto lugar le damos a cada cosa. bien, Si nosotros lo vamos trabajando de forma organizada, mirando las distintas aristas de un emprender, de un nuevo proyecto, de un labor, de relaciones, em, mirar las distintas opciones que se pueden dar, de las cosas que pueden pasar. Ok, perfecto. Esto puede ir por acá, o por acá, o por acá. Lo atiendo, lo miro, anoto pros, contras, pero no permito que me detenga, bien, porque a esperar tener todas las condiciones ideales no llega nunca, porque el carácter se va forjando, la personalidad, una parte es la impronta que tenemos y otra parte es lo que vamos haciendo con lo que somos y con lo que nos hicieron y con quienes decidimos ser a pesar de encontrar motivación y autorrealización más que piedras en el camino.
Pero claro, eso depende bien, de nuestra mirada justamente. sí, Depende de cómo nosotros, lo que nosotros elijamos ver. Entonces, desde ahí, desde lo que yo elijo ver, es lo que voy a hacer que crezca. claro, qué bien, qué bien. Y sabes que pienso también algo que, bueno, a veces suele ser un poco complicado, ¿no? Y que mete presión, y es que el emprendedor se somete a mucha incertidumbre con lo que tiene que ver con lo económico, ¿no? O sea, nos ponemos a emprender, bueno, comenzamos todo, puede ser que vaya bien al principio, pero después suele haber tensión con lo económico, porque no es lo mismo que un salario que uno cobra mensualmente. Eh, ¿cómo se puede llegar a afrontar esa incertidumbre? ¿Sí? Recién dijiste un poco, ¿no? Con este carácter, ¿sí? Que se va Ujú. forjando, bueno, un emprendedor que ya tiene más años de experiencia, digamos que ya tiene otra impronta para llevarlo a eso, ¿no? Pero ¿cómo se puede llevar a cabo eso? Con constancia y disciplina. Ok, bien. Bien, Eh, en un momento en que admiraba mucho, bueno, admiro a mi hermano, uno de mis hermanos mayores, y yo me encontraba en un momento de crisis absoluta, divorciándome del padre de mis tres hijos y en ese momento tenían 6, 4 y 2 añitos. Y la vida no era muy fácil en ese momento. Y le preguntaba a él, porque como sentía admiración y de cómo se desarrollaba y cómo hacía, y digo, si pudieras decirme 2 palabras, ¿cuáles serían? Porque me gustaba cómo desarrollaba sus trabajos, sus labores, sus emprendimientos. Siempre fue sí, emprendedor. No me acuerdo si ella creía que no fue empleado muy pocas veces. Entonces, eh, las 2 palabras que me compartió desde su experiencia fueron esas: constancia y disciplina. Y ese mismo día me las escribí para mi tablero en el que voy proyectándome y en el sí, que voy registrando mis deseos, mis proyectos y las cosas que voy planificándome, ¿no? En mi tablero. Y me puse constancia y disciplina. Sí, porque sí, claro, por momentos baja la motivación. claro, Hay que volverla a remontar, hay que sostenerla, hay que ser correctos, hay que ser disciplinados. Porque si en algún momento baja el interés, las ganas, el cansancio nos empieza a pesar, entonces por eso es tan importante regular, mm, porque ahí es cansancio, entonces siempre vamos a la base. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué bajó? ¿Es sí, porque faltan clientes? ¿Es porque faltan ventas? ¿Es porque faltan conexiones, redes? ¿Es porque me falta descansar? Me falta claro, conectarme con mis amigos, me falta, ¿sabes cuántas veces indico? Jueguen juegos de mesa, con mira, familia, con pareja, con amigos, jueguen, ríanse juntos, miren pelis de reírse, porque falta reírse, falta claro, la alegría, la belleza, la creatividad. ¿Cómo va? ¿Por dónde va? Manteniéndonos en armonía nosotros, siendo fieles a nosotros. Por eso decíamos, no ser nosotros un amo que nos mantiene esclavos. sí, Y entonces capaz que es un poquito eso. Y ok, falta organizarnos nosotros, ordenarnos nosotros. claro. Bueno, darnos el espacio, lo que dijiste Ujú, antes. O sea, ujú. si soy trabajo, ¿en qué momento soy persona o soy disfrute? Sí, Y sí, sí, poner los pies en el césped un ratito y plantarte fuerte, plantarte a claro, la tierra, plantarte un ratito a la tierra y sentir la vibración y la energía que te da. También hablamos de las actividades físicas, hacer algo que nos conecte con nosotros mismos, sea yoga, sea tai chi. eh, nos- y es importantísimo el gimnasio para nuestra salud sí, cerebral, pero los trabajos de conexión con uno mismo
son igual de importantes o más, porque después no hay lo otro, si no claro. estoy, si no soy yo primero. Te estás más alineado, ¿no? Con lo que pensás, con lo que querés, con lo que decís. Mm, claro que Bien, sí, bien, qué lindo. coherencia. Esa fue otra de mis palabras. Ser Sí, coherente, ser claro, coherente. Lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Que haya coherencia, sí, claro. lo más que se pueda. Pienso, sí, sí, a ver, pienso un poco en la cantidad de distracciones que vamos teniendo día a día, justamente sea por las presiones de emprender, ¿sí? Por tener que atender distintos asuntos, em, o bueno, por la vida misma, ¿no? De la familia, del vivir cotidiano. Eh, y esas distracciones como que nos van sacando también del eje. Entonces, ¿cómo te parece a vos o quizás algún hábito que a vos te parezca que haya que implementar o que podamos utilizarlo? Un hábito mental para volver a ese centro o para volver a estar alineado, ¿no? Con esto que decías antes, bueno, hacia dónde se va o la pasión sí que uno tiene. ¿Qué hábito mental se podría utilizar para cambiar, ¿no? Cuando estamos así tan acelerados. Bueno, dijiste, poner los pies en la tierra, pero pienso más un poco mentalmente, ¿no? ¿Qué actitud por ahí te deberíamos tomar? La actitud principal es la del respeto hacia uno mismo. Ah, bien. ¿Cuántas Bien. veces nos peleamos con otros que nos faltan el respeto? Y Sí. si somos nosotros los que nos estamos faltando el respeto por no darnos los tiempos necesarios. Mm, Y, y otra muy que tenemos con nosotros siempre, estés en la oficina, en tu trabajo, en donde estés, es la respiración consciente. Y por más de que estés súper bien. gastado, es la que siempre nos va a traer al aquí y ahora de lo que es. Claro. Y hoy mismo repasando notas de Abraham Maslow, que amo la psicología que desarrolló, él fue el padre de la psicología transpersonal, que es uno de los enfoques que utilizo yo en la práctica. Él hablaba precisamente de una de las cosas que debiéramos evitar como primeras, quejarse. Ajá, ok. Bien, Evitar bien, quejarte del frío, del calor, del horario, del cansancio, de tu pareja, de tu patrón, de tu compañera. Evita quejarte y claro, sé agradecido. Y él mismo también lo decía, el agradecimiento. Sé bien, agradecido con todo lo... Tenés que mirar cada tanto por el espejo retrovisor sí, para mirar el camino que recorriste. Tipo, claro, porque querrías ser como fulanito de tal. Pero ¿te acordás que viniste como siendo tal? Entonces, mirar un poquitito a veces por el espejo claro, retrovisor es así de chiquito. El parabrisas es mucho más grande, de acuerdo. Pero cada tanto necesitamos mirar por el espejo retrovisor para agradecernos al lugar que ya nos trajimos. Y claro, si todavía no me conforma este, ok, seguiré haciendo los pasos y las correcciones que necesite hacer para ir hacia donde quiero. Evitar por todos los medios quejarse. bien. Eso me parece súper importante. Me imaginaba la rueda como la que me mostraste recién de las emociones y enfrente de quejarse el Enfrente, agradecimiento. agradecimiento, tal Bien, cual, bien, exacto, ser sí, agradecido por todo lo que sí ya logré, porque por claro, todo lo que hasta ahora pude, a pesar de las condiciones nunca son las ideales sí, del todo. Tenemos uno, pero nos falta el otro y siempre miramos lo que nos falta, desde la queja. Entonces, sí, bueno, y si miramos también lo que ya tenemos, y soy agradecido por esto, y a qué, ok, sí quiero seguir mejorando, quiero caminar, quiero andar en bici, en monopatín, perfecto, pero reconocete el aquí y ahora de dónde estás. claro. No, ¿Qué muy te trae bueno. al aquí y ahora? La respiración consciente. Sí, Hacer que los pulmones se llenen de aire, no solo la respiración clavicular, cortita, la que nos llena de mm, miedo, de angustia, de ansiedad, sino más profunda, que nos claro, endereza la espalda,
la columna, la que se llenan los pulmones, la que hace que el diafragma baje bien el estómago hacia abajo. Y una exhalación completa de que los pulmones saquen todo el aire, porque ahí salen toxinas. Esa respiración es la que me hace que el cerebro se oxigene bien, Sí, porque si no, no llega oxigenada la sangre al cerebro, como puede que no llegue en algún momento al dedo gordo del pie o a las manos y entonces se entumece porque me estaba apretando y se me entumece, se me duerme, porque no estaba llegando la sangre oxigenada. Tampoco a veces llega la sangre bien oxigenada a nuestro cerebro. Ahora te digo otro que hay que también sumar importantísimo, que dices, bueno, si no llega la sangre oxigenada al cerebro, no puedo pensar bien y sí, tomar buenas decisiones. Ante una reacción ante un cliente que me trata mal, que no me cumple el pago, que me encima me contesta mal, necesito respirar para no reaccionar ante eso que me están castigando de alguna manera o agrediendo. claro, Necesito tener mi momento de lucidez y ser correcto, exigiendo, poniendo límites, pero siendo correcto claro. y logrando. Y otra cosa que es muy importante que te decía, tomar agua. El Ah, cerebro es mira, setenta y bien, cinco por ciento agua, sí, 75%, y me ha pasado con una consultante adulta mayor, tuvo un episodio de desmayo y de pérdida de conciencia por deshidratación. claro. Entonces, por eso es holístico, ¿no? Es todo. ¿Le doy comida chatarra? Ah, no, pero al auto le pongo la mejor nafta, con tanto octanaje y el mejor aceite. Sí. Y yo como comida chatarra. Pero si este es el que se compró el auto, que, ¿cómo, Sí, cuál es la relación? Ahí está la coherencia, ¿no? claro, Bueno, entonces buena sí, alimentación, agua suficiente, buena respiración para que la sangre esté oxigenada y llegue bien. Y entonces tomo buenas decisiones. Y entonces puedo sostener el miedo en su lugar, puedo ir por la felicidad, puedo mantenerme alegre con la vida, sorprendida con cada cosa nueva, aunque haga 20 años que estoy levantando la misma persiana del mismo negocio. sí, qué lindo. Vos sabés que, bueno, ya para ir terminando, yo sé que tenés sesiones y bueno, tengo dos preguntitas más para ir finalizando. La primera pensaba, ¿no? ¿Cómo se puede diagnosticar un poco, no diagnosticar, ¿no? Pero cómo podemos empezar a dejar a los emprendedores que estén mirando la entrevista para que se vayan pensando? Y pensaba qué preguntas les podemos dejar ahí para que se autoanalicen, ¿no? Yo me anoté acá algunas de lo que fuiste diciendo. Por ejemplo, bueno, ¿cuál es la base Ujú, relacionado a la emoción, ¿no? ujú, Bueno, de quizás miedo o incertidumbre acerca ujú, de avanzar con un proyecto? Hablábamos del equilibrio también. Entonces, ¿cuál es la base de eso que estoy sintiendo? ujú, Eh, Otra pregunta tiene que ver con el agradecimiento, porque yo creo que si estamos, bueno, en este momento complicado, ¿no? Y desvirtuados un poco de hacia dónde vamos y un montón de cosas, obviamente me lo pienso mucho para mí, es por qué estoy agradecido, ¿sí? Y ya automáticamente eso nos va a generar, bueno, respuestas positivas que nos van a posicionar en otra manera. ¿Hay alguna otra pregunta que le podríamos dejar que se te ocurra a vos como para que se lleven una pregunta y digan, ah, mira, si me hago esta pregunta me lleva, me ¿Qué me deja genera pensando, pasión? ¿Qué me genera bien, pasión? ahí ¿Dónde va, las horas vuelan y no me cargan? ¿Dónde las horas vuelan? Y te dicen, pucha, hace 5 horas que estoy en el escritorio y no me di cuenta, no lo sentí. ¿Cómo fue? buenísimo, Hay pasión detrás. Y una muy importante es no ir en contra de nuestros principios y bien, nuestros valores. bien, No aquello, por más de que genere plata.
Mm, no aquello que va en contra de nuestros principios y nuestros propios valores. Nosotros siempre estamos en la búsqueda del sentido de nuestra vida. ¿Y bien, qué da sentido a nuestra vida? ¿Y qué nos sostiene a pesar de la tensión propia que la vida va generando por los cambios constantes propios de la vida? Entonces, ¿qué da sentido? sí, El ayudar a otros. Lo que hagamos que sea en beneficencia de otros. Y además la suma es que me deja una ganancia. claro, Entonces la ganancia va a ser mayor y va a ser completa, total, holística, porque me completa, me llena el alma, el espíritu, las ganas, el amor, la pasión y además también unos lindos ceros con un número, un dígito inicial sí. y todos los otros ceros en la cuenta bancaria, no totalmente en cero. Porque, a ver, porque es real, porque la luz, el gas, la comida, el calzado, la ropa, los viajes, el Sí, cine, el café, se paga con dinero, sí, porque es el medio que ha elegido el mundo. También puede ser tiempo, tiempo de calidad. La riqueza se mide en muchas cosas, también en tiempo, en presencia. qué lindo, Entonces, ¿no? ujú, entonces valorar todo. Esto cuando al principio hablábamos qué valor le pongo. Y valoremos Sí, todo, todo pongámoslo en la balanza y demos verdadero sentido a nuestra vida, que tiene que buscar sus potencialidades y recursos. ¿Cuál es su potencial mayor? ¿Cuál es su recurso mayor? ¿Cómo eso lo podemos hacer crecer? Y también entonces miramos el otro lado de la ruedita. Bueno, ¿y cuál tengo en déficit? Ok, mm, perfecto, me falta un poquito de esto. Me falta aprender a utilizar inteligencia artificial para realmente que me sirva para apalancarme y no solamente que me haga un flyer que se ve en todas partes. Entonces, bueno, aprendo, indago, me mantengo con curiosidad, hago el autodistanciamiento necesario siempre. Distanciarme de mí y verme. Hay un terapeuta ayuda muchísimo, me ayuda a claro. verme, a saber quién soy. Los amigos ayudan a saber quién sos. Animarte a preguntar quién soy, cómo me ves. Animarse, es un montón. ¿Quién soy? ¿Cómo me ves? ¿Qué recomendación me darías? Hay que ser muy humilde para preguntarlo. La Esto es verdad que sí. hermoso también. Muy bueno. Sabes que, bueno, la última pregunta que un poco ya la respondiste, pero ¿qué es lo que a vos te gustaría que la gente entienda sobre el trabajo que vos haces, bueno, después Ujú. de ver esta charla? Un poco ya lo dijiste, pero Creo que sí, y sí, revisarnos todo el tiempo, revisarnos. Yo también hago terapia y es necesario. eh, y tengo distintas terapeutas, ¿eh? Psicológica, holística, bien, eh, pero ninguna reemplaza tampoco la que es de psicología, porque una buena terapeuta, porque como todas las profesiones, y además del contacto, o sea, de la afinidad que uno logre tener con esa persona, sí, si tu cuerpo te está diciendo, no, no me gusta que no me mira, no me gusta que no me hable, no me gusta que no me pregunte nada, entonces ya todo tu voz te está diciendo, esta no es la indicada, esta persona, este terapeuta no es el indicado para vos. Entonces, hacete claro, caso, reaccioná a lo que todo tu voz te está diciendo. Y buscar, a ver, porque un dentista una vez nos haya trabajado mal, no es que dejamos de ir al dentista, o lo mismo un médico clínico sí, y lo mismo una peluquera que no me haya cortado los rulos como a mí me gusta o no me dejó el color como yo se lo pedí. Bueno, no es que las peluqueras son malas. No, busco la que entiende lo que yo le quiero decir para que me deje como a mí me gusta, el tal cabello, cual. el color, o el dentista que trabaje con el respeto a mi sensibilidad y así los distintos profesionales, ¿no? Entonces lo hacemos con el auto, lo mismo, ¿no? O sea, buscamos el mecánico que definitivamente soluciona esta falla que está teniendo. Bueno, y entonces el terapeuta también hay que buscarlo, no es el primero de la lista de la obra social, Claro, sí, es el que realmente combina con uno, el que va bien. ahí está.
y el que aporta y el que indaga y el que interviene e interpela y parte del encuadre que les doy a mis nuevos consultantes es, también vas a escuchar cosas que no querés oír. Entonces, nos pone en trabajo, ¿no? Sí, voy a tener Sí, que elaborarme. Y ser claro, persona lleva un proceso. Así como la mariposa tiene que salir de su crisálida, pero si yo la rompo a la crisálida para que salga rápido la mariposa, la mato. Tiene un proceso, un tiempo que necesita respetarse. Y eso lo hace un buen terapeuta también. Hay que estar, nuevamente, hay que estar dispuesto, ¿no? Dispuesto a que muy el otro bueno. intervenga y trabaje y aporte. Si no, bueno, me puedo seguir quedando en casa. Sí. Bueno, la verdad, excelente, súper claro. A ver, con esto vamos a cerrarlo, pero quedó súper clarísimo. Yo espero que le sirva, ¿no? A todo el que lo está viendo, como me está sirviendo a mí. Tengo la Sí, y que oportunidad no de poder. también se me ocurre, ¿no? Porque viste que cómo pasa con esto, siempre es disparador de otra pregunta y Exacto. entonces acá lo hicimos como nosotros lo veníamos pensando, Sí. y esto se desarrolló. Pero bueno, pueden salir nuevos puntos para que desarrollemos a futuro, por supuesto que sí. Totalmente. Yo pienso, bueno, el que esté por acá y quiera comentar puede dejar sus comentarios Ujú, y abrir el tema para no solo que vos les puedas responder, sino también para seguir charlando, ¿no? ujú, Y creando, bueno, conexión para charlar de estos temas y de esas dudas. Cualquiera que te quiera seguir te puede encontrar en @psico-ruth-carolina en Instagram van a estar, bueno, todos los datos acá, ¿no? ujú, Como bien dijimos al principio, vos atendés presencial, online también, ujú. ¿sí? Y bueno, qué buen punto toda esta charla para tomar esos disparadores y esas dudas que van surgiendo y aprovechar a charlarlo, ¿no? Sí. Así que bueno, y cualquier comentario que nos dejen los vamos a leer, así Ujú. lo resolvemos en el próximo video y seguimos charlando de esto que bueno, es enriquecedor. Muchísimas gracias, me encantó. Gracias a vos. Me sentí muy a gusto, la verdad que es hermoso. Hay mucho, mucho más para ir Sí. desarrollando y hablando, así que sí, obviamente quedo dispuesta. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer. Bueno, gracias, Caro. Gracias totales, gracias por compartir todos tus conocimientos y bueno, seguimos avanzando con esto. Un Excelente. beso grande. Chao, chao.